Inicio a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado sábado en el municipio de Coveñas y habíamos hablado sobre la bibliología. Quiere decir de que la palabra bibliología viene del griego biblos, quiere decir un libro, una biblioteca ambulante que manejamos nosotros en esa área. La Biblia supera todos los libros y literaturas a nivel mundial. Cuenta con 14.000 copias, 13.000 del Nuevo Testamento y 1.000 del Antiguo Testamento. Por todo, 14.000 copias maneja la Biblia, superando los escritos de Platón, Aristóteles y otros escritores a nivel mundial. Los materiales con que se escribe la Biblia, en primer lugar está el papiro, que es a base de un junco, una especie de una caña que crece en los ríos, y este material, este papiro, eh, con especie de una tela y un martillo de madera, la aplastan de tal manera estos juncos que ya se adhieren, la ponen al sol y al día siguiente ya es un papel y empieza a escribir. El pergamino es a base de piel de cordero y la vitela a base de piel de becerro. La tinta se hacía con grafito, mineral, carbón mineral. De esa manera se raspaba, se hacía un polvo de este carbón, se echaba agua y una goma especial, una goma de una uvita natural y se mezclaba y se hacía la tinta y una pluma de ganso. Y ahí están los escribas que básicamente ellos eran muy rigurosos a la hora de escribir la Biblia, tenían ciertas reglas para hacer los escritos en las líneas, en la línea un número de letras, tantas líneas para hacer un párrafo y así mismo hacer los rollos. Ahí vemos un rollo de papiro, mire cómo está estructurado, bien organizado. El Codex Sinaítico fue encontrado en 1859. Entonces el Codex básicamente es un libro, pero su material puede ser papiro, pergamino o vitela. Los rollos de Mar Muerto también habíamos hablado de que en 1947 se encontraron unos rollos, precisamente el rollo de Isaías, estaba básicamente completo, con una datación de fecha o de año aproximadamente 2500 años de antigüedad, o sea, muy cercano para la época de Isaías y corrobora con pruebas de que Isaías se escribió para esa época. Y de esa manera, en 1948, eh, bueno, y vemos el rollo de Isaías y lo están revisando. Y para 1948 se declara a Israel como un estado independiente. Esa es la revisión de los masoretas también, que hace la comprobación del libro de Isaías, que es, sí, que es original, obviamente. Entonces, en el 48 se declara a Israel como estado independiente, pero fue un día. Y esa profecía está en Isaías 66:8, que nació una nación en un día. ¿Cuándo nació esa nación en un día? El 14 de mayo de 1948 se declara a Israel como un estado independiente. Esa profecía estaba en el libro de Isaías y el libro que fue encontrado en el Río Mar Muerto fue el libro de Isaías. Y lo puede ver el libro de Isaías ahí en Google, usted lo puede revisar, analizar y también leerlo. ¿Ok? En el rollo, obviamente. Eso fue escaneado por la Biblioteca de Jerusalén y Google. Duraron 6 años, perdón, escaneando este rollo y mire cómo quedó. Evidencia externa. Cuando hablamos de evidencia interna quiere decir que la Biblia ella misma comprueba que es palabra de Dios. Evidencia externa quiere decir de que hay otras personas a nivel mundial que comprueban que la Biblia es palabra de Dios. Revelación de Dios. Dios se revela a través de la creación de Cristo y la Biblia. Inspiración de la Biblia. Quiere decir de que Dios tomó a los autores bíblicos, los inspiró de tal manera que lo que ellos escribiesen fuese palabra de Dios y no palabra de hombre. Profecías cumplidas. Quiere decir de que el único libro donde las profecías se han cumplido a la perfección es la Biblia. Las demás hacen suposiciones como tal. Entonces vemos la profecía contra Tiro, está en Ezequiel 26, 1 al 14. Las palabras clave de esta profecía son: haré subir contra ti muchas naciones, demoler los muros de Tiro, será un tendero de redes y pondrán tus piedras en medio de las aguas. Nunca más será edificada. Y esta profecía que se dio 2500 años atrás, la vemos hoy en Tiro. Fíjese que nunca más ha sido edificada. Se construye alrededor de Tiro, pero aquí en Tiro nunca se ha podido construir. Quedó como peña lisa. Los pescadores tienen sus redes en la mar, allí las secan sus redes y todos los muros de Tiro fueron lanzados al mar. Vemos aquí de que antes la profecía, este terreno de tierra no existía, donde está las dos rayitas rojas aquí, este es el continente y esta era una isla. Pero cuando el profeta dio la profecía, Alejandro Magno, un emperador griego, de una forma indirecta fue utilizado por Dios para que la profecía se cumpliera y todos los escombros de Tiro fueron lanzados al mar para hacer un puerto artificial y destruir los tirios que estaban aquí, que habían escapado por las tropas de Alejandro Magno. Vemos que la profecía bíblica es perfecta y cómo se cumple. Ezequiel 28, 20, 23, la profecía contra Sidón. Las palabras claves dice: enviaré ya pestilencia, habrá mucha sangre y sabrán que yo soy Jehová. Y ahí está Sidón. A diferencia de Tiro, si aquí hay personas, hay edificios, pero su historia ha sido de sangre, de peste, de violencia. Fíjese cómo la profecía bíblica se cumple a la perfección.
Profecía contra Edom, Isaías 34, 16 al 17. Palabras claves: serás asolada, los mercaderes pasarán sobre ti, animales salvajes habitarán en ti, serás asolada hasta Temán. Y de esa manera vemos cómo está Edom hoy en día. Fíjese, a diferencia de otras ciudades, esta está construida, pero no hay habitantes. Esta quedó desolada, así como dijo el profeta. Y de esa manera, animales salvajes habitan esa zona: la lechuza, el búho, el pelícano, chacal, la hiena, leones, escorpiones, alacranes. Todos esos animales que mencionó el profeta no existían cuando él dio la palabra, pero después que dio la palabra, esos animales empezaron a llegar y todavía están allí. Este lugar es peligroso. Entonces, fíjese cómo se cumple la palabra. Y serás asolada hasta Temán. El asolamiento llegó hasta aquí, hasta Temán. De ahí para allá, ya hay farmacias, ya hay hospitales, ya hay escuelas, bibliotecas, hay de todo. Fíjese cómo la palabra de Dios es perfecta y fíjese que este es Temán. Hoy en día se llama Maán, pero es la antigua Temán que dice la Biblia. Y aquí, y aquí usted puede ver, hay carreteras, hay escuelas, hay supermercados, hay de todo. Entonces fíjese que la palabra de Dios es perfecta. Exactitud histórica, que a través de la historia la Biblia eh, da con todas las preguntas, digamos, que vemos en la historia. Le falta un día a la tierra y de esa manera eso lo podemos ver en Josué, donde el sol se detuvo hasta casi un día, 23 horas 40 minutos, y de esa manera quedan faltando 20 minutos para que se complete como tal el día. ¿Dónde encontramos eso? Que el día a la tierra le falta un día. En la Biblia. En ninguna literatura se puede encontrar, solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, que la NASA se puso hacer esa investigación y la NASA no encontró respuesta, solamente encontró respuesta en la Biblia. Buscó en mucha literatura, pero solamente buscó esa respuesta en la Biblia, donde Josué ora que el sol se detiene. Obviamente no se detuvo el sol, se detuvo la tierra. Pero ¿por qué el autor dice que se detuvo el sol? Porque ellos pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra. Ese es el concepto que ellos tenían y no tenían nave espacial para saber esto. Por eso él dice así el autor. Pero aquí se detuvo la tierra, un milagro, y la tierra se detuvo hasta casi un día, 23 horas 40 minutos. Quedan faltando 20 minutos. Y la NASA siguió investigando y encontró cuando Isaías le da la profecía al profeta Ezequiel, ¿verdad? Perdón, el rey Ezequías, donde Ezequías estaba enfermo y de esa manera le pide a Dios que tenga misericordia de él. Y asimismo, él iba a morir también, pero Dios le da una oportunidad al profeta, al rey Ezequías. Y cuando Isaías llega donde Ezequías y le dice: el rey no va a morir, sino que Dios te da 15 años más de vida. Entonces Ezequías le dice: bueno, dame una prueba para saber que Dios me da 15 años de vida, 15 años de vida, una señal. Y lo llevó a la grada de Acab, o el reloj de Acab. Y el reloj de acá dice que la sombra del reloj retrocedió 10 grados. Y son los 20 minutos que están faltando para completar el día que le falta a la tierra. ¿Dónde se encontró esa profecía? En la palabra de Dios. Entonces, el día que le falta a la tierra, esa incógnita que la comunidad no sabe, y esa manera donde sucedió eso, la Biblia da la respuesta. El día que le falta a la tierra lo encontramos en la Biblia. Por eso los años bisiestos, a febrero le falta un día, a veces 29, 28 de febrero. ¿Por qué? Porque vemos ese episodio allí que sucedió muchos años atrás y lo vemos en la palabra de Dios. Y la tarea para la próxima clase, ya para el mes de abril, es el canon de la Biblia. Canon de la Sagrada Escritura. El canon significa regla o caña. Y lo vamos a ver para el mes de abril. Que mi Dios santo les bendiga.